¿Listos para otra inmersión profunda? Hoy nos metemos de lleno en un tema clave para entender cómo funciona Argentina, el poder constituyente y nuestra constitución. Y para esta aventura tenemos como mapa una serie de ideas extraídas del texto Poder Constituyente y Poder Constituido en Argentina. Exacto, como si fuera una guía de estudios súper completa, pero sin la parte aburrida. Vamos a destilar los conceptos más importantes, las clasificaciones que hay que dominar y por supuesto los debates que siempre están ahí dando que hablar. Porque, seamos sinceros, entender cómo nace, cómo se reforma y cómo organiza nuestro Estado a través de la Constitución no es solo para abogados o politólogos. Para nada. Es la base para que todos, como ciudadanos, entendamos las reglas del juego y podamos participar de manera informada en nuestra sociedad. Exactamente. Y juntos vamos a identificar esos pilares fundamentales sobre los que se construye nuestro sistema jurídico político. Empecemos por el principio. El origen, la génesis de todo esto. Hablemos del origen y la teoría del poder constituyente. Y aquí hay algo que me fascina, y es que esta idea no sale de la nada. No, no es un concepto que cae del cielo. Sus raíces están bien plantadas en la Revolución Francesa. Ahí es nada, un momento histórico crucial. Y una figura clave allí fue Emmanuel Sieyès. Un nombre que resuena en los libros de historia. De hecho, el texto que estamos analizando cita a Linares Quintana, que decía: el espíritu de Sieyès fue el espíritu mismo de la Revolución Francesa. O sea, imagínate el impacto que tuvieron sus ideas. Totalmente. Eh, Lo que hizo Sieyès fue algo radical. Cambiar la idea de dónde reside la máxima autoridad. Antes se pensaba que era el monarca. El rey, el que tenía todo el poder. Exacto. Pero Sieyès dijo: no, la soberanía reside en la nación misma. En el pueblo. Y ese principio sigue siendo fundamental hoy en día. Sin duda. Ahora, para entenderlo mejor, pongámonos en contexto. Viajemos en el tiempo. Francia, finales del siglo XVIII. La monarquía en crisis. Problemas económicos, descontento social. Y un sistema de votación en los estados generales, totalmente injusto para el tercer estado, que representaba a la mayoría de la población. Es un caldo de cultivo para un cambio radical. Exacto. Y aquí es donde la visión de Sieyès se vuelve tan importante. ¿Qué proponía exactamente? En su famoso folleto, ¿qué es el tercer estado? Afos y los Agenter, Sieyès plantea algo revolucionario. A ver. Dice que la constitución de un país no puede ser decidida por unos pocos privilegiados. Claro. No puede ser algo impuesto desde arriba. La constitución debe ser creada por la nación entera, a través de representantes elegidos específicamente para esa tarea. Interesante. Entonces, no solo la autoridad reside en la nación, sino que también la capacidad de crear su propia ley fundamental. Exactamente. Y Sieyès no se queda ahí. También describe las etapas en las que él veía la formación de un Estado. ¿Cómo era ese proceso según Sieyès? Él hablaba de 3 etapas fundamentales. Primero, la unión de individuos que antes vivían aislados para formar la nación. La base, el punto de partida. Exacto. Y en esta etapa inicial reside el poder constituyente, de una manera que él describía como indiscutible e inalienable. Es decir, la nación, en su esencia misma, posee este poder originario. Ok, tenemos la nación formada. ¿Qué viene después? La segunda etapa. La nación decide actuar de forma colectiva, ponerse de acuerdo sobre cuáles son sus necesidades, cómo se van a satisfacer y, lo más importante, se da origen a la Constitución. El momento de plasmar en un documento ese pacto fundamental que los va a regir. Exacto. Es como pasar de la idea de comunidad a la acción concreta de organizarse bajo ciertas reglas. Interesante. Y la tercera etapa. Llega el momento de gobernar. Y como una nación grande no puede estar todo el tiempo tomando decisiones en asamblea. Sería un caos. Se crea un gobierno que ejerce el poder en nombre de esa nación, a través de representantes elegidos por los ciudadanos. El sistema representativo. Exacto. Y aquí ya vemos una distinción clave que Sieyès marcaba. ¿Te referís a la diferencia entre el poder constituyente originario y los poderes que se crean después? Exactamente. Para Sieyès, el poder constituyente no está limitado por ninguna constitución previa. Su único límite teórico es el derecho natural. Esos principios básicos de justicia que son inherentes a la humanidad. Exactamente. En cambio, los poderes constituidos, como el gobierno con sus distintas ramas, obtienen su poder de la Constitución. Y por lo tanto, están limitados por ella. Así es. Y si traemos esto a nuestra realidad argentina, la vemos claramente reflejada. ¿En qué sentido? Pensemos en el momento fundacional de 1853, cuando se sanciona nuestra Constitución por primera vez. Ese es un claro ejemplo del poder constituyente originario en acción. Y luego tenemos las reformas que se hacen siguiendo los procedimientos que la misma Constitución establece. Esas serían expresiones del poder constituyente derivado. Exactamente.
Y hablando de reformas, el texto que estamos analizando menciona una crítica interesante a la reforma de 1994. ¿A qué se refiere esa crítica? Bueno, básicamente se argumenta que la reforma del 94 estuvo demasiado atada a lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas del Pacto de Olivos. Un acuerdo previo entre el entonces presidente Menem y el líder de la oposición, Raúl Alfonsín. Exactamente. Y esto implicó que muchos temas se votaron en bloque, lo que para algunos significó una limitación al ejercicio pleno del poder constituyente por parte de la Convención Reformadora. Es decir, se cuestiona si realmente tuvieron la libertad de debatir y decidir sobre todos los aspectos de la reforma. Esa es la crítica principal. Se plantea si la capacidad de los convencionales para negociar, para incorporar nuevas ideas, estuvo limitada por esos acuerdos previos. Interesante. Y esto nos lleva a definir esos conceptos clave de los que venimos hablando. Empecemos por el poder constituyente. ¿Cómo lo define Vidal Campos, cuya definición se cita en el texto? Para Vidal Campos, el poder constituyente es la competencia, capacidad o energía para constituir o dar constitución al Estado, es decir, para organizarlo y establecer su estructura jurídico-política. Es esa fuerza creadora que actúa en el momento fundacional, estableciendo las bases del sistema. Y en contraposición, ¿qué son los poderes constituidos? Los poderes constituidos son el poder del Estado que ejercen los órganos que fueron creados precisamente por la Constitución. Hablamos del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno con sus funciones específicas. Y, por supuesto, limitados por la misma Constitución que los crea. Exactamente. Ahora bien, el texto nos presenta una división muy útil del poder constituyente. ¿Cuáles son esas categorías? Tenemos tres categorías principales: Ya. el poder constituyente originario, el derivado y el condicionado. Empecemos por el originario. ¿Podrías explicarlo en detalle? El poder constituyente originario es aquel que se ejerce en el momento de la fundación del Estado. Es la capacidad de darle nacimiento, de establecer su estructura fundamental, de dictar la Constitución por primera vez. Y en nuestro caso argentino, como bien señala el texto, esto ocurrió en 1853 con la sanción de la Constitución Nacional. Exactamente. Fue un momento único donde se sentaron las bases de nuestro sistema político. ¿Y quién fue el titular de este poder en ese momento? El titular fue el pueblo argentino, representado por los delegados de las provincias que se reunieron en el Congreso General Constituyente de Santa Fe. Ellos fueron los que tuvieron la responsabilidad de darle forma a nuestro Estado y a nuestra ley fundamental. ¿Y este poder originario tiene algún límite? En principio se considera que es ilimitado en cuanto a normas jurídicas preexistentes porque no hay una constitución anterior que lo condicione. Claro, no hay un marco legal previo que lo restrinja. Sin embargo, el texto nos recuerda que al momento de dictar la Constitución de 1853 se tuvieron en cuenta algunos factores importantes. ¿Cuáles fueron esos factores? Por ejemplo, los principios de justicia o derecho natural, los pactos preexistentes entre las provincias y la realidad social de la época. Es decir, si bien estaban atados a una ley superior, sí existían condicionamientos éticos, políticos e históricos que influyeron en sus decisiones. Exactamente. Ahora, pasemos al poder constituyente derivado. ¿En qué se diferencia del originario? El poder constituyente derivado es el que se utiliza para reformar una constitución ya existente. En Argentina hemos tenido varias instancias de este tipo. Sí, en 1860, 1866, 1828, 1949, 1962 y la más reciente en 1994. En todos esos momentos se buscó modificar la Constitución para adaptarla a las nuevas realidades del país. Exacto. Y para hacerlo, se debe seguir un procedimiento específico. ¿Cuál es ese procedimiento? Según el artículo 30 de nuestra Constitución Nacional, la responsabilidad de llevar adelante una reforma recae en una convención reformadora. Un órgano especial que se elige para esa tarea. Exactamente. Y esta convención no tiene carta blanca, debe respetar ciertos límites. ¿Cuáles son esos límites? El texto menciona dos tipos principales: límites formales y límites sustanciales. Empecemos por los formales. ¿Qué implican los límites formales? Básicamente tiene que ver con el procedimiento que se debe seguir para la reforma. Es decir, las reglas del juego. Exacto. En constituciones rígidas como la nuestra, se exige la intervención de este órgano especial, la Convención Reformadora. No se puede modificar la Constitución a través de una simple ley del Congreso. Exactamente. Se necesita un procedimiento más complejo que garantice una mayor deliberación y consenso. Y en cuanto a los límites sustanciales, ¿a qué se refieren? Los límites sustanciales son más complejos y generan debate entre los juristas. La pregunta central es si existen contenidos dentro de la Constitución que no se pueden reformar, lo que se conoce como cláusulas pétreas. Hay temas intocables en nuestra Constitución. Esa es la gran pregunta. Algunos autores, como Quiroga, Lavie o Banossi, argumentan que no existen cláusulas pétreas explícitas en nuestra Constitución.
Otros, como Vidar Campos o Ekmejian, consideran que sí hay ciertos núcleos esenciales que no podrían ser modificados, al menos no en su esencia. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esos núcleos esenciales? Por ejemplo, la forma republicana de gobierno, la división de poderes, los derechos fundamentales. Son principios que se consideran la base misma de nuestro sistema constitucional y que por lo tanto no podrían ser eliminados por una reforma. Interesante. Entonces, no se trata solo de seguir un procedimiento, sino también de respetar ciertos contenidos que se consideran fundamentales. Exactamente. Y el texto también señala otros límites sustanciales importantes. Por ejemplo, una reforma constitucional no podría contradecir los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en Argentina. Claro, hay que respetar los compromisos internacionales que hemos asumido. Así es. Además, la Convención Reformadora debe ceñirse al temario específico que el Congreso estableció al convocarla. No puede salirse del guión, por así decirlo. Y también tiene un plazo determinado para realizar su trabajo. Exacto. El poder de reforma está delimitado por el tiempo y por los temas a tratar. Bien, entonces el poder constituyente derivado, a diferencia del originario, sí tiene límites claros y precisos. Exactamente. Ahora, hablemos del tercer tipo de poder constituyente, el condicionado. ¿En qué consiste este poder? El poder constituyente condicionado es el que tienen las provincias para dictar sus propias constituciones. Recordemos que Argentina es un país federal. Exactamente. Y en un sistema federal, las provincias tienen un grado de autonomía que les permite organizarse internamente. Entonces, cada provincia tiene su propia constitución, además de la Constitución Nacional. Exactamente. Y el artículo 5 de la Constitución Nacional establece que cada provincia debe dictar su constitución bajo el sistema representativo republicano, asegurando la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. ¿Y quién es el titular de este poder? El titular es cada provincia. Ellas tienen la facultad de decidir cómo se organizan, qué instituciones crean, cómo se distribuye el poder a nivel local. Sure, pero como su nombre lo indica, este poder está condicionado. ¿Cuáles son los límites que deben respetar las constituciones provinciales? Los límites derivan de la Constitución Nacional. En primer lugar, deben adoptar el sistema representativo republicano como forma de gobierno. O sea, no pueden establecer una monarquía o una dictadura. Exactamente. En segundo lugar, deben respetar los principios, declaraciones y garantías que establece la Constitución Nacional, como los derechos individuales y sociales. Los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional son la base para todas las provincias. Así es. Y también tienen la obligación de asegurar un régimen municipal que garantice la autonomía de los municipios. Deben reconocer la autonomía de los gobiernos locales. Exactamente. Vaya. Además, deben garantizar la administración de justicia, la educación primaria, y no pueden invadir las áreas de competencia que son exclusivas del gobierno federal. Deben respetar la distribución de competencias entre la nación y las provincias. Exactamente. El artículo 31 de la Constitución Nacional establece la supremacía de la Constitución Nacional, las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre cualquier disposición contraria que puedan contener las leyes o constituciones provinciales. Entonces, las provincias tienen autonomía para dictar sus propias leyes fundamentales, pero siempre dentro del marco que establece la Constitución Nacional. Así es. Hay un equilibrio entre la autonomía provincial y la supremacía de la Constitución Nacional. Y hablando de reformas constitucionales, ya mencionamos que el artículo 30 es clave para entender este proceso. Sí, establece el procedimiento para reformar la Constitución Nacional. ¿Podríamos repasar brevemente las etapas de ese proceso? Claro. Primero, el Congreso de la Nación debe declarar la necesidad de la reforma con una mayoría especial de 2/3 de los votos de sus miembros. Es una mayoría calificada, lo que implica un amplio consenso político para iniciar el proceso. Exactamente. Segundo, una vez declarada la necesidad, se convoca a una convención reformadora. Que estará integrada por representantes elegidos por el pueblo de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Y finalmente, existen límites sustanciales a la reforma. ¿Cuáles son esos límites? La reforma no puede alterar la forma federal y republicana de gobierno, ni las declaraciones, derechos y garantías que consagra la Constitución. Es decir, hay ciertos principios fundamentales que no pueden ser modificados. Así es. Ahora bien, el texto también nos invita a reflexionar sobre algunos debates importantes en torno al poder constituyente en Argentina. ¿Cuáles son esos debates? Uno de ellos es la distinción entre el poder constituyente originario y el derivado. Ya hablamos de la diferencia conceptual, pero ¿cuál es el punto central del debate? El debate se centra en la naturaleza y los límites de cada uno. El poder originario ejercido en 1953
Se considera el acto fundacional que estableció todo el orden constitucional. ¿No estaba sujeto a reglas jurídicas previas? Exactamente. En cambio, el derivado que se manifiesta en las reformas posteriores sí está sujeto a las reglas que la propia Constitución establece. Por ejemplo, el procedimiento del artículo 30. Así es. Y la pregunta que surge es si las reformas, al estar condicionadas por la Constitución existente, pueden realmente ejercer el mismo poder creativo y fundacional que tuvo el originario. Es un debate interesante sobre la naturaleza y el alcance del poder de reforma. Sin duda. Otro debate importante es el de la legitimidad democrática, especialmente en relación con la reforma de 1994. ¿Por qué se cuestiona la legitimidad de esa reforma? La crítica principal es que surgió de un acuerdo político específico, el Pacto de Olivos, entre los entonces presidentes Menem y Alfonsín. Se argumenta que la reforma estuvo demasiado condicionada por ese pacto. Exactamente. Y algunos sectores cuestionan que no hubo suficiente participación ciudadana en la definición de los temas a reformar. Se plantea si una reforma constitucional debería surgir de un debate más amplio y plural que involucre a toda la sociedad. Es un debate sobre la forma en que se toman las decisiones que afectan a la Constitución, que es la ley fundamental de un país. Así es. Y finalmente el federalismo también juega un papel importante en estos debates. Recordemos que Argentina es un país federal. Exacto. Y el federalismo se relaciona con el poder constituyente de varias maneras. Por un lado, las provincias participan en la Convención Reformadora a través de sus representantes. Pero la representación de cada provincia es igualitaria, independientemente de su población. Sí, lo que a veces genera debates sobre si esto realmente refleja la voluntad del conjunto de la nación. Se plantea si las provincias más pobladas deberían tener un mayor peso en la toma de decisiones. Exactamente. Por otro lado, el poder constituyente condicionado de las provincias para dictar sus propias constituciones es una manifestación directa del federalismo. Las provincias tienen autonomía para organizarse internamente dentro de los límites que establece la Constitución Nacional. Así es. Y esta tensión entre la autonomía provincial y la necesidad de un orden constitucional nacional siempre está presente en el debate sobre el poder constituyente en Argentina. Bien, hemos recorrido el origen, la teoría, las divisiones y los debates en torno al poder constituyente. Un tema complejo, pero fundamental para entender nuestro sistema político. Ahora, para completar nuestra visión, es importante analizar cómo se clasifica nuestra Constitución. El texto nos presenta diferentes tipologías, ¿verdad? Sí, diferentes formas de categorizarlas según sus características. Es como si usáramos distintos lentes para analizarla desde diferentes perspectivas. Exacto. Empecemos con una distinción básica. La Constitución histórica tradicional versus la racional normativa y la sociológica. A ver, ¿qué caracteriza a cada una? La Constitución histórica tradicional es la que se va formando a lo largo del tiempo, basada en la costumbre y la tradición, sin necesidad de estar escrita en un único documento. Es como un proceso evolutivo, donde las normas se van consolidando a través de la práctica. Exactamente. En cambio, la Constitución racional normativa es un conjunto de normas escritas, creadas por la razón humana para establecer un orden. Se la concibe como superior a los poderes del Estado, ya que es ella la que los crea y los limita. Es una visión más formalista y sistemática de la Constitución. Así es. Y finalmente, la Constitución sociológica se enfoca en la realidad social. Es la Constitución que realmente está vigente en una sociedad, más allá de lo que diga el papel. Se trata de analizar cómo funcionan las instituciones en la práctica, cómo se ejerce el poder, cómo se respetan o se violan los derechos. Es una visión más pragmática que se centra en la realidad efectiva del sistema político. Exactamente. Ahora bien, además de estas tipologías, podemos clasificar las constituciones según otros criterios más específicos. ¿Cuáles son esos criterios? Por ejemplo, podemos hablar de si son codificadas o no codificadas, rígidas, flexibles o pétreas, originarias o derivadas, formales o materiales, y otorgadas, pactadas o impuestas. Son muchas categorías. Sí, pero nos ayudan a comprender mejor las características de cada constitución. A ver, pasemos cada una. ¿Qué significa que una constitución sea codificada? Una constitución codificada es aquella cuyas normas están reunidas en un único texto escrito, como nuestra Constitución Nacional, En cambio, una no codificada se basa en la tradición y la costumbre. como el sistema constitucional del Reino Unido, por ejemplo. Y en cuanto a la rigidez, ¿qué diferencia hay entre una constitución rígida y una flexible? Una constitución rígida, como la Argentina, necesita un procedimiento especial
y más exigente para su reforma que el que se utiliza para modificar las leyes comunes. No se puede reformar fácilmente. Exacto. En cambio, una flexible se puede reformar siguiendo el mismo procedimiento que cualquier ley ordinaria. ¿Y el concepto de constitución pétrea a qué se refiere? Se refiere a la idea de que algunos artículos o principios fundamentales no podrían ser reformados bajo ninguna circunstancia. Hay temas intocables en una constitución pétrea. Exactamente. Son principios que se consideran la base misma del sistema y que por lo tanto no pueden ser modificados. ¿Y la distinción entre originaria y derivada, en qué se basa? Una constitución originaria es creada sin basarse en un ordenamiento jurídico superior preexistente, mientras que una derivada se crea dentro de un marco constitucional ya establecido. La originaria es la que establece las bases del sistema y la derivada se basa en esas bases. Exactamente. Y la diferencia entre formal y material se refiere a si la Constitución se identifica con el texto escrito o con la forma en que realmente se ejerce el poder. La formal es la que está en el papel y la material es la que se vive en la realidad. Así es. Y finalmente, según su origen, una Constitución puede ser otorgada, pactada o impuesta. ¿Qué significa cada una de estas categorías? Una Constitución otorgada es impuesta por el gobernante sin participación del pueblo. Una pactada surge de un acuerdo entre el gobernante y el pueblo. Y una impuesta es impuesta por la voluntad del pueblo sin la intervención del gobernante. Interesante. Nuestra Constitución de 1853, ¿en qué categoría entraría? Se considera pactada porque surgió de acuerdos entre las provincias después de un periodo de conflictos internos. Lo que refleja la importancia del consenso en nuestra historia constitucional. Exactamente. Ahora bien, si aplicamos todas estas clasificaciones a la Constitución argentina, ¿cómo la podemos describir? Bueno, según su origen, nuestra Constitución de 1853 es originaria, aunque tuvo intentos previos fallidos, como las constituciones de 1819 y 1826. Las reformas posteriores, como la de 1994, serían derivadas. Por su forma, es escrita o codificada, ya que está contenida en un único texto. Y por su rigidez, es rígida, como lo establece el artículo 30 sobre su proceso de reforma. En cuanto a su contenido, es analítica o extensa, porque regula una amplia gama de temas, desde los derechos individuales y sociales hasta la organización federal del Estado. Y por el sistema político que establece, es federal y republicana, con división de poderes y elecciones periódicas de sus representantes. Por su función, es normativa, ya que sus disposiciones son vinculantes y deben ser aplicadas por los tribunales. Por su duración es permanente, ya que no tiene un plazo de vigencia preestablecido. Y por su orientación ideológica, podemos decir que es liberal social, con una base liberal clásica en 1853, que se fue complementando con la incorporación de derechos sociales en reformas posteriores. Y por su legitimidad se considera pactada, tanto la de 1853 como la de 1894. Además, no olvidemos que existen las constituciones provinciales, que están subordinadas a la Constitución Nacional y deben respetar sus principios fundamentales. Es una clasificación muy completa que nos da una visión panorámica de las características de nuestra ley fundamental. Y si hablamos de reformas constitucionales clave en nuestra historia, ¿cuáles destacarías? Sin duda, la de 1860, que incorporó a la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, es fundamental para entender la unidad nacional. También hubo ajustes menores en 1866 y 1848. La reforma peronista de 1849 fue muy importante en su momento, aunque luego fue derogada. En 1957 se restableció el texto de 1853 y se incorporó el artículo 14 bis con la protección de los derechos sociales. Y la reforma de 1994 es crucial por la cantidad de cambios que introdujo, como la relación presidencial, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. Han sido momentos clave en la evolución de nuestro sistema constitucional. Sin duda. Y para cerrar este recorrido, ¿por qué crees que es importante entender esta clasificación de nuestra Constitución? Creo que es importante porque nos ayuda a comprender mejor las características de nuestro sistema político, sus fortalezas y sus debilidades. Nos permite analizar la evolución histórica de la Constitución y los debates que la han acompañado. Y también nos permite reflexionar sobre los desafíos que enfrenta nuestro sistema constitucional en la actualidad. Absolutamente. Ha sido un recorrido exhaustivo por los conceptos fundamentales de poder constituyente y la Constitución en Argentina. Esperamos que esta inmersión profunda te haya brindado una base sólida para comprender mejor los fundamentos de nuestro sistema político y jurídico. La Constitución argentina es mucho más que un simple documento legal. Es el pacto fundamental que organiza nuestra vida en sociedad. Entender los conceptos que discutimos hoy te permite tener una visión más profunda sobre cómo se ejerce el poder y cómo se garantizan nuestros derechos. Y para que sigas reflexionando sobre este tema tan importante, te dejamos esta pregunta.
¿De qué manera crees que la historia de los acuerdos políticos y los pactos en Argentina ha influido en el ejercicio del poder constituyente, particularmente en las reformas constitucionales? Te invitamos a seguir explorando estos temas y a formar tu propia opinión a partir del conocimiento que compartimos hoy. Hasta la próxima inversión. Hasta la próxima.